Rico Mougal dejó a su esposa pensando que era infértil. 4 años después, ella lo sorprende con gemelos. Elena. ¿Has visto mis gemelos de oro?, gritó mientras buscaba en los cajones. Elena, su esposa de 38 años, entró a la habitación con una sonrisa cálida. Su belleza era natural y elegante, con ojos expresivos que siempre parecían brillar cuando miraba a Carlos. Aquí están, cariño, dijo suavemente, acercándose a él con los gemelos en la mano. Los dejaste en la mesa de noche a noche. Carlos la miró con una mezcla de gratitud y amor. ¿Qué haría yo sin ti, mi amor?, murmuró, inclinándose para darle un beso en la mejilla. Elena aprovechó el momento para abrazarlo, respirando su aroma familiar. Probablemente llegarías tarde a todas tus reuniones, bromeó, pero había un toque de tristeza en su voz que Carlos no notó. Mientras le ayudaba a ponerse los gemelos, Elena no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Llevaban años intentando tener un hijo, y cada mes que pasaba sin éxito pesaba sobre ellos como una nube oscura. Carlos, comenzó Elena, su voz temblorosa. He estado pensando, tal vez deberíamos considerar otras opciones. Ya sabes, para formar nuestra familia. Carlos se tensó visiblemente. El tema de los hijos siempre parecía crear una barrera invisible entre ellos. Elena, ya hemos hablado de esto. Démosle tiempo al tiempo. Sucederá cuando tenga que suceder. Pero Elena podía ver la preocupación en sus ojos, el miedo de que quizás nunca escucharían los pasos de un niño corriendo por los pasillos de su gran casa. Lo sé, es solo que Elena se mordió el labio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. A veces siento que te estoy fallando. Carlos la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Nunca pienses eso, mi amor. Tú eres todo lo que necesito. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sombra de duda cruzó su rostro. El imperio que había construido necesitaba un heredero, y el tiempo no estaba de su lado. Elena forzó una sonrisa, tratando de creer en las palabras de su esposo. Ve, se te hará tarde, dijo, alisando las solapas de su chaqueta. Carlos asintió, dándole un último beso antes de salir. Te amo, dijo sobre su hombro. Y yo a ti, respondió Elena, observándolo marcharse. Cuando la puerta se cerró, Elena se sentó en la cama, permitiendo que una sola lágrima rodara por su mejilla. El silencio de la casa parecía burlarse de ella, recordándole lo que faltaba en sus vidas. Pero se secó rápidamente los ojos, decidida a no rendirse. Después de todo, el amor que compartían era fuerte. Tenía que ser suficiente, ¿verdad? Lo que Elena no sabía era que este día marcaría el comienzo de un viaje que pondría a prueba ese amor de maneras que nunca hubiera imaginado. Una tarde, Elena estaba sentada en el jardín, observando a los niños del vecino jugar. Sus risas llenaban el aire, un recordatorio doloroso de lo que ella y Carlos anhelaban desesperadamente. ¿Elena? La voz de Carlos la sacó de sus pensamientos. Se giró para verlo acercarse, con el rostro tenso y un sobre en la mano. Carlos, ¿qué pasa?, preguntó, notando inmediatamente la preocupación en sus ojos. Él se sentó a su lado, tomando su mano con suavidad. Llegaron los resultados de las últimas pruebas, dijo con voz quebrada. El corazón de Elena dio un vuelco. Habían pasado por tantas pruebas, tantos tratamientos. ¿Sería esta la respuesta que estaban buscando? Y, susurró, apenas capaz de respirar. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el papel, y Elena vio cómo su expresión se desmoronaba. Lo siento, mi amor, dijo finalmente, su voz apenas audible. Los médicos dicen que las probabilidades son muy bajas. Elena sintió como si el mundo se detuviera. Las risas de los niños en la distancia parecían ahora una cruel burla del destino. No, murmuró, negando con la cabeza. Debe haber un error. Podemos intentar otro tratamiento, buscar una segunda opinión. Carlos la abrazó con fuerza, y Elena pudo sentir sus propias lágrimas mezclándose con las de él. Lo hemos intentado todo, Elena.
Tal vez es hora de aceptar que esto no es para nosotros. Pero Elena no podía aceptarlo. Se apartó bruscamente, la desesperación dando paso a la ira. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes rendirte tan fácilmente? No es fácil, exclamó Carlos, la frustración evidente en su voz. ¿Crees que no me duele? ¿Que no sueño cada noche con tener un hijo en mis brazos? Se miraron el uno al otro, el dolor y la impotencia reflejados en sus ojos. El silencio que los rodeaba parecía ensordecedor. Lo siento, susurró finalmente Elena, dejándose caer de nuevo en los brazos de Carlos. Es que, no puedo imaginar una vida sin hijos. Sin una familia. Carlos la abrazó con más fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Lo sé, mi amor. Lo sé. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Elena y Carlos permanecieron abrazados en el jardín. El futuro que habían imaginado se desmoronaba ante sus ojos, y ninguno de los dos sabía cómo recoger los pedazos. Lo que no sabían era que el destino tenía planes diferentes para ellos, planes que pondrían a prueba su amor y su fe de maneras que nunca hubieran imaginado. La verdadera prueba apenas estaba comenzando, y el camino que tenían por delante estaba lleno de giros inesperados y sorpresas que cambiarían sus vidas para siempre. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en su estudio, el timbre de la puerta resonó por la casa. Elena, que estaba en la cocina preparando té, se dirigió a abrir. Elena, querida. La voz chillona de doña Mercedes, la madre de Carlos, llenó el vestíbulo. ¿Cómo estás? ¿Dónde está mi hijo? Elena forzó una sonrisa, sintiendo un nudo en el estómago. Buenas tardes, doña Mercedes. Carlos está en su estudio. Pase, por favor. La mujer entró como un torbellino, sus joyas tintineando con cada movimiento. ¿Y bien? ¿Cuándo me van a dar la buena noticia? Elena se tensó, sabiendo exactamente a qué se refería. ¿Qué noticia, doña Mercedes? La mujer mayor la miró con impaciencia. Nietos, por supuesto. Ya va siendo hora, ¿no crees? El Imperio Mendoza necesita herederos. En ese momento, Carlos apareció en el pasillo, atraído por las voces. Madre, qué sorpresa, dijo, su tono mezclando cortesía y cautela. Carlos, hijo mío, exclamó doña Mercedes, besándolo en ambas mejillas. Justamente le preguntaba a Elena cuándo me darán nietos. No soy la única que pregunta, ¿sabes? En el club, todas mis amigas ya son abuelas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que le faltaba el aire, mientras Carlos se ponía visiblemente tenso. Madre, comenzó Carlos con voz controlada, ese es un asunto privado entre Elena y yo. Pero doña Mercedes no captó la indirecta. Privado, dice. Tonterías. Es un asunto familiar. ¿Acaso no quieren darme la alegría de ser abuela? Elena no pudo contenerse más. Con lágrimas en los ojos, se giró y salió corriendo hacia el jardín, dejando a Carlos lidiando con su madre. Elena, gritó Carlos, pero ella ya estaba fuera. En el jardín, Elena se dejó caer en un banco, sollozando incontrolablemente. Minutos después, sintió una mano en su hombro. Lo siento mucho, mi amor, susurró Carlos, sentándose a su lado. No debí dejar que llegara tan lejos. Elena lo miró, con los ojos enrojecidos. No es tu culpa. Es solo que, duele tanto. La presión, las expectativas. A veces siento que estoy decepcionando a todos. Carlos la abrazó con fuerza. Tú nunca podrías decepcionarme, Elena. Eres lo más importante en mi vida. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sombra cruzó su rostro. La presión familiar, las expectativas sociales. ¿Cuánto tiempo podrían resistir? En la distancia, podían oír la voz de doña Mercedes llamándolos desde la casa. El mundo exterior seguía exigiendo, presionando, recordándoles constantemente lo que les faltaba.
¿Qué vamos a hacer, Carlos?, preguntó Elena en un susurro. Carlos guardó silencio por un momento, su mente trabajando frenéticamente. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de determinación. Encontraremos una solución, Elena. Te lo prometo. Pero incluso mientras lo decía, una parte de él se preguntaba si realmente podrían superar esto juntos. El camino por delante parecía cada vez más oscuro y lleno de obstáculos, y la sombra de la duda comenzaba a crecer en su corazón. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus vidas estaban a punto de dar un giro inesperado, uno que pondría a prueba su amor y su compromiso de maneras que nunca hubieran imaginado. El día de la cita llegó, y la sala de espera de la clínica de fertilidad más prestigiosa de la ciudad parecía sofocarlos. Elena apretaba la mano de Carlos, su corazón latiendo con fuerza. «Señores Mendoza», llamó la enfermera con voz suave. «El doctor los recibirá ahora». Entraron al consultorio, donde el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas y expresión seria, los esperaba. Les indicó que tomaran asiento con un gesto. «Bien», comenzó el médico, revisando unos papeles frente a él. «He analizado todos sus exámenes previos y los resultados de las nuevas pruebas». Elena contuvo la respiración, sintiendo que el mundo se detenía por un momento. El doctor Ramírez los miró a ambos, su expresión indescifrable. «Me temo que las noticias no son las que esperaban». Carlos sintió que Elena se tensaba a su lado. «¿Qué quiere decir, doctor?», preguntó, su voz apenas un susurro. El médico se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. «Los resultados indican que Elena tiene una condición que hace extremadamente improbable que pueda concebir de forma natural». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero debe haber algo que podamos hacer», suplicó, las lágrimas amenazando con brotar. «¿Algún tratamiento, alguna opción?». El doctor Ramírez negó con la cabeza suavemente. «Hemos explorado todas las opciones disponibles, señora Mendoza. La fertilización in vitro podría ser una posibilidad, pero dada su condición, las probabilidades de éxito son muy bajas». Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Cuán bajas, doctor?». «Menos del 5%, respondió el médico con voz grave. Elena dejó escapar un sollozo ahogado, enterrando su rostro entre sus manos. Carlos la rodeó con su brazo, pero su propio rostro reflejaba una mezcla de dolor y resignación. «Entiendo que esto es difícil de asimilar», continuó el doctor Ramírez. «Les sugiero que tomen un tiempo para procesar esta información. Hay otras opciones que podrían considerar, como la adopción». Pero Elena ya no escuchaba. Se levantó abruptamente, saliendo del consultorio con pasos tambaleantes. Carlos la siguió rápidamente, apenas murmurando un «gracias» al médico. En el pasillo, encontró a Elena apoyada contra la pared, su cuerpo sacudido por los sollozos. La abrazó con fuerza, sintiendo como sus propias lágrimas comenzaban a caer. «Lo siento tanto, Carlos», susurró Elena entre lágrimas. «Te he fallado». Carlos la apartó suavemente, tomando su rostro entre sus manos. «No, mi amor. Tú nunca podrías fallarme. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sombra cruzó por sus ojos. El peso de las expectativas, el deseo de un heredero para su imperio. ¿Cómo afrontarían esto? Salieron de la clínica en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El futuro que habían imaginado se desmoronaba ante sus ojos, y el camino por delante parecía más incierto que nunca. Lo que no sabían era que este diagnóstico sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, su lealtad y su fe de maneras que nunca hubieran imaginado. El destino tenía preparadas sorpresas que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era Javier, su mejor amigo y socio de negocios. «Carlos, amigo mío, ¿cómo estás?». La voz de Javier sonaba preocupada. Carlos suspiró profundamente,
He estado mejor, Javier. Las cosas en casa no están bien. Lo sé, hermano. He notado que has estado distraído en el trabajo. ¿Quieres hablar de ello? Hubo un momento de silencio antes de que Carlos finalmente se desahogara. Elena no puede tener hijos, Javier. El médico dice que es prácticamente imposible. Lo siento mucho, Carlos. Sé cuánto deseaban tener una familia. Carlos se pasó la mano por el cabello, frustrado. No es solo eso. Es todo. La presión de mi madre, las expectativas de la sociedad, el futuro de la empresa. Carlos, la voz de Javier se tornó seria. ¿Qué estás pensando? No lo sé, Javier. Amo a Elena, pero... Su voz se quebró. A veces me pregunto si esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Sin hijos, sin herederos. Carlos, ¿no estarás considerando? No lo sé, interrumpió Carlos, la angustia evidente en su voz. Realmente no lo sé. En ese momento, un ruido en la puerta lo sobresaltó. Al girarse, vio a Elena parada allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Había escuchado todo. Elena, yo. Comenzó Carlos, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Elena lo miró, el dolor y la traición evidentes en sus ojos. ¿Así que eso es todo? Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿estás pensando en dejarme? No, Elena, no es así. Carlos intentó explicar, pero Elena ya estaba retrocediendo. Te escuché, Carlos. Cada palabra. Su voz temblaba de emoción. Creí que nuestro amor era más fuerte que esto. Creí que me amabas por quien soy, no por lo que podía darte. Carlos se acercó a ella, intentando tomarla en sus brazos, pero Elena lo rechazó. Por favor, Elena, déjame explicarte. Pero Elena ya estaba saliendo de la habitación, sus sollozos resonando en el pasillo. Carlos se quedó allí, paralizado, el teléfono aún en su mano con Javier al otro lado de la línea. Carlos, ¿qué has hecho? La voz de Javier sonaba distante ahora. Carlos no respondió. Se dejó caer en su silla, la realidad de lo que acababa de suceder golpeándolo con fuerza. Había herido a la mujer que amaba, y ahora, el futuro que una vez creyó seguro se desmoronaba ante sus ojos. En la oscuridad de la noche, mientras los sollozos de Elena se apagaban en la distancia, Carlos se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. ¿Lucharía por su matrimonio y el amor que compartían? ¿O se rendiría ante las presiones y expectativas que lo rodeaban? Lo que Carlos no sabía era que esta noche marcaría el comienzo de un camino que cambiaría sus vidas para siempre, un camino lleno de giros inesperados y revelaciones que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el verdadero significado de la felicidad. Finalmente, reuniendo todo su coraje, Carlos se acercó a la puerta y tocó suavemente. Elena, ¿podemos hablar, por favor? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Carlos estaba a punto de darse por vencido, la puerta se abrió lentamente. Elena apareció, con los ojos hinchados y el rostro pálido. ¿Qué quieres, Carlos? Su voz sonaba cansada, desprovista de la calidez que siempre la había caracterizado. Carlos sintió que se le encogía el corazón. Elena, yo, lo siento mucho. Lo que escuchaste anoche. Lo que escuché, interrumpió Elena, su voz temblando de emoción. Escuché a mi esposo, al hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, considerando abandonarme porque no puedo darle hijos. No es así, Elena. Yo. Entonces, ¿cómo es, Carlos? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. ¿Cómo puedes siquiera pensar en dejarme después de todo lo que hemos pasado juntos? Carlos intentó acercarse, pero Elena retrocedió. Te amo, Elena. Eso nunca ha cambiado. El amor no es suficiente, ¿verdad? La amargura en la voz de Elena era palpable. No cuando se trata de tu precioso imperio, de las expectativas de tu madre, de la sociedad. Elena, por favor,
Déjame explicarte. Pero Elena ya estaba negando con la cabeza. No hay nada que explicar, Carlos. Tus acciones, tus palabras, lo dicen todo. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la tensión del momento. Elena aprovechó la distracción para volver a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Carlos, sintiéndose derrotado, bajó las escaleras para atender la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con su madre, doña Mercedes. Carlos, hijo mío, ¿qué está pasando? Vine en cuanto pude después de tu llamada anoche. Carlos se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Madre, este no es un buen momento. Pero doña Mercedes ya estaba entrando, su mirada escudriñando la casa. ¿Dónde está Elena? Necesitamos hablar, los tres. Esta situación no puede continuar así. Madre, por favor. Carlos intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Doña Mercedes ya estaba subiendo las escaleras, llamando a Elena. Elena, querida. Sal, tenemos que hablar sobre el futuro de esta familia. Carlos cerró los ojos, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, escuchó la puerta de la habitación de invitados abrirse y los pasos de Elena bajando las escaleras. No hay nada de qué hablar, doña Mercedes, la voz de Elena sonaba firme, a pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus ojos. He tomado una decisión. Carlos sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué decisión? ¿Qué iba a decir Elena? El aire en la casa parecía cargado de electricidad, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Lo que Elena estaba a punto de anunciar cambiaría el curso de sus vidas para siempre, y ni Carlos ni su madre estaban preparados para lo que estaban a punto de escuchar. Elena tomó aire profundamente antes de continuar. Me voy, Carlos. Esta situación, este matrimonio, ya no puedo seguir así. Las palabras cayeron como un rayo en la sala. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo, podemos. ¿Arreglarlo?, interrumpió Elena, su voz temblando de emoción. ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo arreglamos el hecho de que me consideras insuficiente porque no puedo darte hijos? Doña Mercedes, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Elena, querida, estás siendo irracional. Piensa en lo que estás diciendo. ¿Vas a tirar por la borda años de matrimonio? Elena se giró hacia su suegra, sus ojos brillando con determinación. Con todo respeto, doña Mercedes, esta decisión es entre Carlos y yo. Y sí, estoy dispuesta a dejarlo todo atrás si eso significa conservar mi dignidad. Carlos dio un paso adelante, intentando tomar la mano de Elena, pero ella retrocedió. Mi amor, por favor. Sé que cometí un error, que dije cosas que no debía. Pero te amo, Elena. Eso nunca ha cambiado. A veces el amor no es suficiente, Carlos, respondió Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No cuando siento que soy un obstáculo para tus sueños, para el futuro que quieres. Tú eres mi futuro, exclamó Carlos, la desesperación evidente en su voz. Elena, por favor, dame otra oportunidad. Podemos superar esto juntos. Pero Elena ya estaba negando con la cabeza. Se dirigió hacia las escaleras, donde una maleta la esperaba. Carlos no había notado cuando la había bajado. Necesito tiempo, Carlos. Tiempo para pensar, para sanar. Elena tomó la maleta, girándose una última vez hacia su esposo y su suegra. Tal vez tú también necesites ese tiempo para decidir qué es realmente importante para ti. Doña Mercedes parecía a punto de decir algo, pero Carlos la detuvo con un gesto. Sabía que cualquier palabra de su madre en ese momento solo empeoraría las cosas. Elena, la voz de Carlos era apenas un susurro, ¿a dónde irás? Eso no importa ahora, respondió ella, abriendo la puerta. Necesito estar lejos, pensar con claridad. Y con esas palabras, Elena salió de la casa,
dejando a Carlos y a doña Mercedes en un silencio atónito. Carlos se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo que una parte de su corazón se iba con Elena. La realidad de lo que acababa de suceder lo golpeó con fuerza. Había perdido a la mujer que amaba, y todo por sus dudas, por la presión, por no haber sido lo suficientemente fuerte. «Hijo», la voz de doña Mercedes sonaba distante, «¿qué vas a hacer ahora?». Carlos no respondió de inmediato. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Finalmente, se giró hacia su madre, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. «Voy a luchar por ella, madre. Voy a demostrarle a Elena que nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier expectativa». Mientras pronunciaba estas palabras, Carlos no podía imaginar los giros que el destino tenía preparados para él y Elena. El camino que tenían por delante estaba lleno de sorpresas, desafíos y revelaciones que pondrían a prueba su amor de maneras que nunca hubieran imaginado. La partida de Elena era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana, mientras Carlos se preparaba para ir a la oficina, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, contestó. «Diga». «Carlos». La voz de Elena sonaba temblorosa al otro lado de la línea. «Elena», exclamó Carlos, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Mi amor, ¿dónde estás? Te he estado buscando por todas partes». Hubo un momento de silencio antes de que Elena respondiera. «Carlos, tenemos que hablar. Es importante». El tono de su voz hizo que Carlos se tensara. «¿Qué sucede, Elena? ¿Estás bien?». Otro silencio, y luego, «Estoy embarazada, Carlos». El mundo pareció detenerse para Carlos. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza, imposibles de procesar. ¿Qué has dicho?». «Estoy embarazada», repitió Elena, su voz quebrándose ligeramente. «Me enteré hace unos días. Yo, no sé cómo es posible, después de todo lo que nos dijeron los médicos». Carlos se dejó caer en la silla más cercana, su mente un torbellino de emociones. «Elena, esto es un milagro. ¿Dónde estás? Necesito verte, necesitamos hablar de esto en persona». «No lo sé, Carlos», la voz de Elena sonaba insegura. «Han pasado tantas cosas entre nosotros». «Por favor, Elena», suplicó Carlos, la desesperación evidente en su voz. «Te amo. Cometí un error terrible al dudar, pero nunca he dejado de amarte. Este bebé es una señal, una oportunidad para nosotros». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Carlos contuvo la respiración, temiendo que Elena colgara. Finalmente, Elena habló. «Está bien. Nos veremos». «Pero Carlos, esto no arregla todo lo que pasó entre nosotros. Tenemos mucho de qué hablar». «Lo sé, mi amor», respondió Carlos, sintiendo una chispa de esperanza. «Te prometo que haré todo lo posible para arreglar las cosas». «¿Dónde nos vemos?». Elena le dio la dirección de un pequeño café en el centro de la ciudad. Acordaron verse esa misma tarde. Cuando Carlos colgó el teléfono, se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Estaba emocionado, asustado, ansioso, todo al mismo tiempo. Un bebé, el hijo que tanto habían deseado, llegando en el momento más inesperado. Mientras se preparaba para salir, Carlos no podía dejar de pensar en lo que le esperaba. ¿Podría convencer a Elena de volver? ¿Podrían superar los problemas que los habían separado? Y más importante aún, ¿estaban realmente preparados para ser padres después de todo lo que habían pasado? Lo que Carlos no sabía era que este bebé no solo cambiaría su relación con Elena, sino que desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, su lealtad y su fe de maneras que nunca hubiera imaginado. El destino tenía preparadas sorpresas que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. «Elena», dijo suavemente al llegar a la mesa. Ella levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Carlos. Por un momento, ninguno de los dos habló.
Siéntate, por favor, dijo finalmente Elena, señalando la silla frente a ella. Carlos obedeció, sin apartar los ojos de su esposa. Notó que estaba más pálida de lo habitual, con ligeras ojeras bajo sus ojos. Aún así, le pareció hermosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Elena suspiró. Físicamente, bien. Las náuseas matutinas no son tan terribles como esperaba. Emocionalmente, es complicado. Carlos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Elena, yo. Espera, lo interrumpió ella, levantando una mano. Antes de que digas nada, necesito que entiendas algo. Este bebé no cambia lo que pasó entre nosotros, Carlos. No borra el dolor que sentí cuando escuché tus dudas sobre nuestro matrimonio. Las palabras de Elena golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Lo sé, dijo en voz baja. Y no sabes cuánto me arrepiento de haber dudado, aunque fuera por un momento. Te amo, Elena. Nunca he dejado de amarte. Elena lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Yo también te amo, Carlos. Pero el amor no siempre es suficiente. Necesito saber que estás conmigo por mí, no solo por este bebé. Carlos extendió su mano sobre la mesa, rozando suavemente los dedos de Elena. Para su alivio, ella no se apartó. Elena, mi amor, comenzó, su voz temblando ligeramente, cometí un error terrible. Dejé que las presiones externas nublaran mi juicio, que me hicieran olvidar lo más importante, tú. Tú eres mi familia, con o sin hijos. Este bebé es un milagro, sí, pero tú eres el verdadero milagro en mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Carlos, quiero creerte. Pero tengo miedo. Miedo de que vuelvas a dudar, de que la presión sea demasiada. Nunca más, interrumpió Carlos, apretando suavemente la mano de Elena. Te lo prometo, Elena. Nunca más dejaré que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Si me das otra oportunidad, te demostraré cada día lo mucho que te amo, lo importante que eres para mí. Elena lo miró en silencio por un largo momento, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Finalmente, con un suspiro tembloroso, dijo, está bien, Carlos. Intentémoslo de nuevo. Por nosotros, por este bebé. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de alegría y alivio. Se levantó de su silla y rodeó la mesa, arrodillándose junto a Elena y abrazándola con fuerza. Gracias, mi amor, susurró contra su cabello. Te prometo que no te arrepentirás. Mientras se abrazaban, ajenos a las miradas curiosas de los demás clientes del café, ninguno de los dos podía imaginar los desafíos que aún les esperaban. El embarazo de Elena era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de sorpresas, alegrías y pruebas que pondrían a prueba su amor renovado. Lo que no sabían era que el destino tenía preparada una sorpresa aún mayor, una que cambiaría sus vidas de una manera que nunca hubieran imaginado. Una tarde, mientras Elena descansaba en el sofá de la sala, Carlos entró con una expresión preocupada en su rostro. Mi amor, dijo suavemente, sentándose junto a ella, ¿cómo te sientes? Elena sonrió débilmente. Un poco cansada, pero bien. El bebé ha estado muy activo hoy. Carlos puso su mano sobre el vientre de Elena, sintiendo los movimientos de su hijo. Su rostro se iluminó por un momento, pero luego volvió a su expresión seria. Elena, hay algo de lo que tenemos que hablar, dijo finalmente. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué sucede, Carlos? Me estás asustando. Carlos tomó aire profundamente antes de continuar. Recibí una llamada de la clínica donde nos hicieron los últimos exámenes antes de que nos separáramos. Elena se tensó visiblemente. ¿Y qué dijeron? Quieren que vayamos mañana. Al parecer, hubo un error en los resultados de nuestros exámenes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Un error?
¿Qué clase de error? Carlos negó con la cabeza. No lo sé, amor. No quisieron darme detalles por teléfono. Pero nos aseguraron que es importante que vayamos lo antes posible. Elena se llevó las manos al vientre, como protegiendo a su bebé. Carlos, tengo miedo. ¿Y si algo está mal con el bebé? Carlos la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle seguridad. No pensemos en eso ahora, mi amor. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Te lo prometo. Elena asintió contra su pecho, pero no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Es que, después de todo lo que hemos pasado, Carlos, este bebé es un milagro para nosotros. No podría soportar que algo le pasara. Carlos le acarició el cabello suavemente. Lo sé, mi vida. Yo tampoco. Pero debemos ser fuertes. Mañana iremos a la clínica y aclararemos todo esto. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir bien. Elena se revolvía en la cama, su mente llena de preocupaciones y miedos. Carlos, por su parte, trataba de mantenerse fuerte por ella, pero por dentro estaba tan asustado como su esposa. Cuando finalmente amaneció, se prepararon en silencio para ir a la clínica. El trayecto en el auto fue tenso, sus manos entrelazadas como si fueran un salvavidas en medio de una tormenta. Al llegar a la clínica, fueron recibidos por el doctor Ramírez, el mismo médico que les había dado la noticia de su supuesta infertilidad meses atrás. Su expresión era seria, pero había algo más en sus ojos. ¿Culpa? ¿Preocupación? Señores Mendoza, dijo el doctor, pasen por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras seguían al médico hacia su consultorio, Elena y Carlos intercambiaron una mirada llena de miedo y esperanza. Lo que estaban a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre, de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Señores Mendoza, comenzó el doctor, su voz cargada de seriedad, antes que nada, quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas. Ha ocurrido algo que, bueno, es difícil de explicar. Elena apretó la mano de Carlos con fuerza, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que todos pudieran oírlo. Por favor, doctor, suplicó, díganos qué está pasando. ¿Hay algo mal con nuestro bebé? El doctor Ramírez negó con la cabeza rápidamente. No, señora Mendoza. Su bebé está perfectamente bien, según los últimos exámenes que se ha realizado. Carlos frunció el ceño, confundido. Entonces, ¿cuál es el problema, doctor? ¿Por qué nos ha hecho venir con tanta urgencia? El médico tomó aire profundamente antes de continuar. Verán, hemos descubierto que hubo un grave error en el laboratorio cuando se procesaron sus exámenes hace meses. Los resultados que les di no eran los suyos. Elena y Carlos se miraron, atónitos. ¿Qué está diciendo?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Estoy diciendo, continuó el doctor Ramírez, su voz temblando ligeramente, que nunca hubo problemas de fertilidad. Los resultados que les di pertenecían a otra pareja. Ustedes siempre fueron capaces de concebir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor, sus emociones oscilando entre la incredulidad, la alegría y la ira. Está diciendo, dijo finalmente Elena, su voz quebrada por la emoción, que todo el dolor que pasamos, toda la angustia, ¿fue por nada? Carlos, por su parte, estaba luchando por contener su furia. ¿Cómo es posible un error así, doctor? ¿Tiene idea de lo que nos hizo pasar? El doctor Ramírez bajó la mirada, visiblemente afectado. Lo sé, y no puedo expresar cuánto lo lamento. Hemos implementado nuevos protocolos para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder. Entiendo si desean tomar acciones legales contra la clínica. Elena, sin embargo, estaba perdida en sus pensamientos. Todos los meses de dolor, la separación, las dudas, todo había sido basado en una mentira. Y ahora, aquí estaban, esperando un bebé que siempre habían sido capaces de concebir. Carlos, dijo suavemente,
girándose hacia su esposo, ¿te das cuenta? Siempre pudimos tener hijos. Siempre fuimos capaces de formar la familia que soñamos. Carlos la miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo sé, mi amor. Y pensar en todo el tiempo que perdimos. Elena tomó su mano, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Pero ahora tenemos toda una vida por delante. Con nuestro bebé, y quizás, más en el futuro. Carlos asintió, una mezcla de emociones reflejadas en su rostro. Se volvió hacia el doctor, su voz firme pero controlada. Doctor, agradecemos su honestidad. Necesitaremos tiempo para procesar todo esto. Pero por ahora, lo más importante es asegurarnos de que Elena y el bebé estén bien. El doctor Ramírez asintió, visiblemente aliviado. Por supuesto. Haremos todos los exámenes necesarios para garantizar que todo está en orden. Mientras salían del consultorio, Elena y Carlos se abrazaron, sus emociones a flor de piel. El camino que tenían por delante estaba lleno de posibilidades que nunca habían imaginado. Lo que no sabían era que el destino aún tenía más sorpresas guardadas para ellos, sorpresas que pondrían a prueba su amor renovado y su fe en el futuro de maneras inesperadas. Una noche, mientras Carlos organizaba la habitación del bebé, Elena lo observaba desde la puerta, su mano descansando sobre su vientre abultado. Carlos, dijo suavemente, su voz temblando ligeramente, ¿puedo hablar contigo un momento? Carlos se giró, notando inmediatamente la preocupación en los ojos de su esposa. Dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ella. Claro, mi amor. ¿Qué sucede? Elena tomó una respiración profunda antes de hablar. Tengo miedo, Carlos. No del parto, sino de lo que vendrá después. Carlos la miró confundido. ¿A qué te refieres, Elena? Es que... Elena luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Después de todo lo que hemos pasado, después de creer que nunca podríamos tener hijos, ¿y si no soy una buena madre? ¿Y si no estoy preparada para esto? Carlos la abrazó con ternura, sintiendo como ella temblaba ligeramente en sus brazos. Mi amor, escúchame, dijo suavemente. Serás una madre maravillosa. Lo sé porque te conozco, porque veo el amor que ya sientes por nuestro bebé. Elena se apartó un poco para mirarlo a los ojos. Pero, ¿y si cometo errores? ¿Y si no sé qué hacer? Carlos sonrió con dulzura. Todos cometemos errores, Elena. Ser padres es un aprendizaje constante. Lo importante es que lo haremos juntos. Aprenderemos juntos, creceremos juntos como familia. Las palabras de Carlos parecieron calmar un poco a Elena, pero aún había preocupación en su mirada. Es solo que, después de todo lo que pasamos, siento que tenemos que ser perfectos. Que no podemos permitirnos fallar. Carlos tomó el rostro de Elena entre sus manos, mirándola con intensidad. Mi amor, no tenemos que ser perfectos. Solo tenemos que amarnos y amar a nuestro hijo con todo nuestro corazón. Y eso, te lo aseguro, ya lo estamos haciendo. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Te amo tanto, Carlos. No sé qué haría sin ti. Y yo te amo a ti, Elena, respondió Carlos, besando suavemente sus lágrimas. Y amaremos a este bebé más que a nada en el mundo. Eso es todo lo que importa. Se quedaron abrazados en silencio por un momento, sintiendo los movimientos del bebé entre ellos. De repente, Elena soltó un pequeño grito de sorpresa. Carlos, exclamó, llevándose las manos al vientre. El bebé, creo que es hora. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, una mezcla de emoción y pánico reflejándose en ellos. ¿Estás segura? ¿Ya es el momento? Elena sintió, una sonrisa nerviosa en sus labios. Sí, creo que nuestro pequeño ha decidido que ya es hora de conocernos. Mientras Carlos corría a buscar las maletas preparadas y llamaba al hospital, Elena respiraba profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. El miedo aún estaba allí, pero ahora estaba mezclado con una emoción indescriptible.
Lo que Elena y Carlos no sabían era que el nacimiento de su bebé traería consigo una sorpresa que ninguno de los dos esperaba, una sorpresa que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre su futuro como familia. Vamos, señora Mendoza, un último esfuerzo, animó la doctora. Ya casi está aquí. Elena respiró profundamente y pujó con todas sus fuerzas, soltando un grito desgarrador. De repente, el llanto de un bebé llenó la habitación. «Es un niño», anunció la doctora con alegría, sosteniendo al pequeño en alto. Carlos besó la frente de Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo hiciste, mi amor. Lo hiciste». Pero antes de que pudieran disfrutar plenamente del momento, Elena sintió otra contracción. «Doctora», jadeó, «algo no está bien. Siento que tengo que pujar de nuevo». La doctora frunció el ceño y rápidamente revisó a Elena. Sus ojos se abrieron de par en par. «Señora Mendoza, parece que tenemos otra sorpresa en camino». «¿Hay otro bebé?» «¿Qué?», exclamaron Elena y Carlos al unísono, incredulidad y shock en sus voces. «Prepárense», dijo la doctora con firmeza. «Vamos a traer al mundo a su segundo bebé». Minutos después, que parecieron horas, otro llanto se unió al primero. «Es una niña», anunció la doctora, sosteniendo a la recién nacida. Elena y Carlos se miraron, atónitos y maravillados. «Gemelos», susurró Elena, su voz quebrada por la emoción. «Tenemos gemelos, Carlos». Carlos, abrumado, besó a Elena con ternura. «Son perfectos, mi amor. Tú eres perfecta». Cuando finalmente les entregaron a sus bebés, Elena los acunó en sus brazos, incapaz de contener las lágrimas de felicidad. «Hola, mis amores», susurró. «Bienvenidos al mundo». Carlos se sentó en el borde de la cama, rodeando a su familia con sus brazos. «No puedo creerlo», dijo, su voz llena de asombro. «Después de todo lo que pasamos, ahora tenemos 2 milagros». Elena miró a su esposo, una sonrisa radiante en su rostro cansado. «Carlos, ¿recuerdas cuando temíamos no poder tener hijos? Y ahora. Ahora tenemos más de lo que jamás soñamos», completó Carlos, besando suavemente las cabecitas de sus hijos. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. «Señores Mendoza, hay alguien afuera que insiste en verlos. Dice que es la abuela». Elena y Carlos intercambiaron una mirada. «Doña Mercedes». En todo el caos y la emoción del parto, habían olvidado llamarla. «Hazla pasar», dijo Carlos después de un momento. Doña Mercedes entró en la habitación, su habitual compostura desmoronándose al ver a los bebés. «Oh, Dios mío», exclamó, llevándose las manos a la boca. Son 2. «Sí, madre», dijo Carlos con orgullo. «Te presento a tus nietos». Doña Mercedes se acercó lentamente, como si temiera que los bebés fueran a desaparecer. «Son hermosos», susurró, las lágrimas brillando en sus ojos. «Elena, Carlos, yo, lo siento tanto. Por todo». Elena y Carlos se miraron, sorprendidos por la emoción en la voz de Doña Mercedes. «Madre», comenzó Carlos, pero Doña Mercedes lo interrumpió. «No, déjame hablar», dijo con firmeza. «He sido una tonta. Presioné tanto por un heredero que casi destruyo vuestra felicidad. Pero ahora veo lo que realmente importa». Elena extendió su mano libre hacia su suegra. «Doña Mercedes, el pasado es pasado. Ahora somos una familia, y estos bebés necesitarán a su abuela». Doña Mercedes tomó la mano de Elena, sollozando suavemente. «Gracias, querida. Prometo ser la mejor abuela que estos pequeños puedan desear». Mientras la familia se reunía alrededor de los recién nacidos, Elena y Carlos intercambiaron una mirada de amor y comprensión. Habían pasado por tanto, pero ahora, con sus hijos en brazos y el apoyo de su familia, sentían que podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Lo que no sabían era que su historia de amor y superación apenas comenzaba,
y que los gemelos traerían consigo desafíos y alegrías que pondrían a prueba su fortaleza como pareja y como familia de maneras que nunca hubieran imaginado. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de doña Mercedes, ahora una abuela cariñosa y dedicada, Elena encontró a Carlos en su estudio, absorto en unos documentos. Carlos llamó suavemente desde la puerta. ¿Tienes un momento? Carlos levantó la vista, una sonrisa iluminando su rostro al ver a su esposa. Claro, mi amor. ¿Qué sucede? Elena entró y se sentó frente a él, su expresión una mezcla de nerviosismo y emoción. Tengo algo que decirte. Carlos frunció el ceño, preocupado por el tono de su voz. ¿Está todo bien? Elena tomó una respiración profunda antes de continuar. Carlos, estoy embarazada. El silencio que siguió fue roto por el sonido de la pluma de Carlos cayendo al suelo. ¿Qué has dicho?, tartamudeó, sus ojos abiertos de par en par. Estamos esperando otro bebé, repitió Elena, una sonrisa temblorosa en sus labios. Carlos se levantó de un salto, rodeó el escritorio y abrazó a Elena con fuerza. Oh, Dios mío, susurró contra su cabello. Otro bebé. Elena, esto es maravilloso. Elena se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. ¿De verdad lo crees? Quiero decir, con los gemelos ya tenemos las manos llenas y... Carlos la interrumpió con un beso suave. Es perfecto, mi amor. Nuestra familia creciendo, es más de lo que jamás soñé. En ese momento, se escucharon pasos apresurados en el pasillo y Lucía y Mateo irrumpieron en el estudio, seguidos por una doña Mercedes sin aliento. Papá, mamá, gritó Lucía. La abuela dice que tendremos un hermanito. Elena y Carlos miraron sorprendidos a doña Mercedes, quien se encogió de hombros con una sonrisa culpable. Lo siento, queridos. Tienen la misma mirada que ustedes tenían cuando me dijeron sobre los gemelos. No pude evitarlo. Mateo tiró de la falda de Elena. Mami, ¿es verdad? ¿Vamos a tener un hermanito? Elena se arrodilló para estar a la altura de sus hijos. Sí, mis amores. Van a tener un hermanito o hermanita. Los niños estallaron en gritos de alegría, saltando y abrazando a sus padres. Carlos los levantó en brazos, riendo. Ven, dijo, mirando a Elena con amor. Están emocionados. Elena asintió, las lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Doña Mercedes se acercó y la abrazó con cariño. Oh, querida, susurró la mujer mayor. ¿Quién lo hubiera pensado, de creer que no podrían tener hijos a esto? Elena sonrió, recordando todo lo que habían pasado. La vida tiene formas sorprendentes de darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Mientras la familia celebraba la noticia, Elena no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Un nuevo bebé significaba nuevos desafíos, nuevas preocupaciones. Pero al mirar a su alrededor, a su esposo jugando con los gemelos, a su suegra sonriendo con orgullo, supo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Lo que Elena no sabía era que este nuevo embarazo traería consigo revelaciones inesperadas y desafíos que pondrían a prueba los cimientos mismos de su familia. El destino aún tenía sorpresas guardadas para los Mendoza, y el camino que tenían por delante estaba lejos de ser sencillo. Carlos entrecerró los ojos, la confusión y los celos mezclándose en su pecho. Elena reía, su rostro radiante, mientras el hombre gesticulaba animadamente. Parecían muy cercanos, demasiado cercanos para el gusto de Carlos. El semáforo cambió a verde, y Carlos se vio obligado a avanzar, pero la imagen de Elena con ese extraño quedó grabada en su mente. Llegó a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Carlos, ¿estás en casa?, exclamó Elena al verlo entrar, acercándose para darle un beso. Carlos la abrazó mecánicamente, su mente aún dando vueltas. Sí, acabo de llegar, respondió, intentando mantener un tono casual. ¿Cómo estuvo tu día? Elena sonrió, acariciando su vientre abultado. Maravilloso. Fui al parque con los niños y luego.
Luego que, interrumpió Carlos, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. Elena lo miró, sorprendida por su tono. Luego tuve una cita con el médico. ¿Estás bien, Carlos? Te noto tenso. Carlos se pasó una mano por el cabello, luchando contra el impulso de preguntar directamente sobre el hombre que había visto. Sí, estoy bien. Solo, cansado del trabajo. Elena frunció el ceño, poco convencida. ¿Estás seguro? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Carlos la miró a los ojos, buscando algún indicio de engaño, pero solo vio amor y preocupación. Se sintió culpable por sus sospechas. Lo sé, mi amor. Es solo que... Hizo una pausa, dudando. Te vi hoy, en la calle. Estabas con un hombre que no conozco. El rostro de Elena se iluminó con comprensión. Oh, Carlos. Ese era el doctor Alejandro, el nuevo obstetra que está llevando mi embarazo. ¿Recuerdas que te mencioné que la doctora Rodríguez se jubiló? Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros. ¿El nuevo obstetra? Pero parecían tan cercanos. Elena soltó una risita. Es un hombre muy simpático y entusiasta. Estaba contándome sobre las últimas investigaciones en desarrollo fetal. De hecho, añadió, tomando la mano de Carlos, quería presentártelo pronto. Tiene algunas ideas interesantes sobre cómo podemos prepararnos para la llegada del bebé. Carlos se sintió avergonzado por sus celos infundados. Lo siento, Elena. No debía haber dudado. Elena lo abrazó con fuerza. Te entiendo, mi amor. Hemos pasado por tanto, es normal tener miedos. Pero recuerda, estamos juntos en esto. Siempre. Carlos asintió, besando suavemente a su esposa. Sin embargo, mientras la abrazaba, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. ¿Por qué había saltado tan rápido a conclusiones? ¿Acaso las viejas inseguridades aún acechaban en lo profundo de su mente? Lo que Carlos no sabía era que este pequeño incidente era solo el principio de una serie de eventos que pondrían a prueba su confianza y su amor de maneras que nunca había imaginado. El destino tenía preparadas sorpresas que sacudirían los cimientos mismos de su relación, y el camino que tenían por delante estaba lleno de giros inesperados. Una noche, mientras cenaban en familia, Elena compartió una noticia que sacudió el frágil equilibrio que Carlos había logrado mantener. Carlos, niños, comenzó Elena, su rostro iluminado por la emoción, el doctor Alejandro me ha invitado a participar en un estudio sobre embarazos tardíos. Es una oportunidad increíble para contribuir a la ciencia médica. Los gemelos aplaudieron emocionados, sin entender realmente de qué se trataba, pero Carlos sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Un estudio?, preguntó, intentando mantener un tono neutral. ¿Qué tipo de estudio? Elena, sin notar la tensión en la voz de su esposo, continuó entusiasmada. Es fascinante, Carlos. Observarán de cerca el desarrollo del bebé, harán pruebas genéticas avanzadas, e incluso utilizarán nuevas tecnologías de imagen 3D. El doctor Alejandro dice que podría ser revolucionario para entender mejor los embarazos en mujeres de nuestra edad. Carlos apretó los puños bajo la mesa. ¿Y cuánto tiempo llevaría este estudio? Bueno, sería durante todo el embarazo, y posiblemente un seguimiento después del nacimiento, respondió Elena. El doctor Alejandro dice que... El doctor Alejandro dice, interrumpió Carlos, incapaz de contener su frustración. ¿Desde cuándo ese hombre tiene tanta influencia en nuestras decisiones familiares? El silencio cayó sobre la mesa. Los gemelos miraban a sus padres con ojos grandes y confundidos, mientras Elena observaba a Carlos con una mezcla de sorpresa y dolor. Carlos, dijo suavemente, ¿qué te pasa? Pensé que estarías emocionado por esto. Carlos se levantó abruptamente de la mesa. Niños, terminen su cena. Mamá y yo necesitamos hablar en privado. Elena lo siguió hasta el estudio, cerrando la puerta tras ellos. Carlos, por favor, dime qué está pasando.
Has estado actuando extraño desde hace semanas. Carlos se pasó una mano por el cabello, frustrado. Elena, ¿no lo ves? Ese médico, ese doctor Alejandro, parece estar tomando decisiones sobre nuestra familia, sobre nuestro bebé. ¿De qué estás hablando?, preguntó Elena, confundida. Es solo un estudio médico, Carlos. Es importante para la ciencia, para otras parejas que puedan estar en nuestra situación en el futuro. ¿Y qué hay de nosotros?, explotó Carlos. ¿Qué hay de nuestra privacidad, de nuestro tiempo juntos? ¿Has pensado en cómo afectará esto a los gemelos? Elena dio un paso atrás, herida por las palabras de Carlos. Por supuesto que he pensado en nuestra familia. Siempre lo hago. Pero esto es importante para mí, Carlos. Después de todo lo que pasamos, después de creer que nunca tendríamos hijos, ¿no crees que es importante ayudar a otros? Carlos la miró, sintiendo que un abismo se abría entre ellos. ¿Y si te pido que no lo hagas? ¿Que rechaces participar en ese estudio? Elena lo miró fijamente, sus ojos llenos de determinación. No puedo hacer eso, Carlos. Es mi decisión, mi cuerpo, nuestro bebé. Creí que me apoyarías en esto. Se miraron en silencio, la tensión palpable entre ellos. Finalmente, Carlos habló, su voz apenas un susurro. Necesito tiempo para pensar, Elena. Esto es demasiado. Sin esperar respuesta, salió del estudio, dejando a Elena sola y confundida. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó los susurros preocupados de los gemelos desde el comedor. Carlos se detuvo, el peso de la situación cayendo sobre él. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo podía explicarles a sus hijos lo que estaba pasando cuando ni siquiera él lo entendía? Lo que Carlos no sabía era que esta discusión era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su matrimonio de maneras que nunca hubiera imaginado. El estudio médico, el doctor Alejandro, y los secretos que aún estaban por revelarse cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Señor Mendoza, sonó una voz femenina al otro lado de la línea. Soy la doctora Rodríguez, la antigua obstetra de su esposa. Carlos se enderezó en su silla, sorprendido. Doctora Rodríguez, qué sorpresa. Creí que se había jubilado. Así es, pero hay algo que necesito discutir con usted. Es sobre su esposa y el doctor Alejandro. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Qué sucede? La doctora Rodríguez tomó una respiración profunda antes de continuar. Señor Mendoza, tengo razones para creer que el doctor Alejandro no es quien dice ser. He estado investigando y, bueno, creo que sus intenciones con el estudio no son puramente científicas. Carlos sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quiere decir? No puedo decir más por teléfono, respondió la doctora con voz tensa. Necesitamos reunirnos en persona. Es urgente. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta al día siguiente. Carlos colgó el teléfono, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Debería decirle a Elena? ¿Y si estaba equivocado y solo empeoraba las cosas? Esa noche, cuando Elena regresó de su cita, Carlos la esperaba en la sala. Elena, comenzó, su voz temblorosa, necesitamos hablar. Elena lo miró con cautela. ¿Sobre qué, Carlos? Carlos luchó consigo mismo, debatiéndose entre contarle sobre la llamada o esperar a tener más información. Finalmente, optó por un enfoque diferente. Sobre nosotros, dijo suavemente. Sobre cómo hemos estado últimamente. Te extraño, Elena. Extraño a mi esposa, a mi compañera. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Oh, Carlos. Yo también te he extrañado. Pero no entiendo por qué estás tan en contra del estudio. Es importante para mí. Carlos tomó las manos de Elena entre las suyas. Lo sé, mi amor. Y quiero apoyarte, de verdad. Es solo que tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Sobre el doctor Alejandro.
Elena frunció el ceño. Carlos, ya hemos hablado de esto. El doctor Alejandro es un profesional respetable. No entiendo por qué desconfías tanto de él. Carlos estaba a punto de contarle sobre la llamada cuando el timbre sonó. Elena se levantó para abrir, y Carlos la siguió, intrigado. Al abrir la puerta, se encontraron cara a cara con el doctor Alejandro. Buenas noches, dijo el doctor con una sonrisa que a Carlos le pareció forzada. Lamento venir sin avisar, pero surgió algo importante sobre el estudio que necesito discutir con Elena, en privado, si es posible. Carlos sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró a Elena, que parecía sorprendida pero no alarmada. Por supuesto, dijo Elena. Pasemos al estudio. Mientras Elena y el doctor Alejandro se alejaban, Carlos se quedó en el pasillo, sintiendo que estaba a punto de perder algo precioso. La conversación con la doctora Rodríguez resonaba en su mente, mezclándose con sus propias sospechas. En ese momento, Carlos tomó una decisión. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras un extraño amenazaba a su familia. Con determinación, se dirigió hacia el estudio, decidido a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Lo que Carlos no sabía era que detrás de esa puerta, le esperaba una revelación que cambiaría su vida y la de Elena para siempre, una verdad que pondría a prueba su amor y su confianza de maneras que nunca hubieran imaginado. Con la mano temblorosa, Carlos giró el pomo de la puerta lo más silenciosamente posible. La escena que encontró al otro lado lo dejó paralizado. Elena estaba de pie, con una expresión de shock en su rostro, mientras el doctor Alejandro sostenía unos papeles en sus manos, su rostro una máscara de seriedad. No puede ser cierto, susurró Elena, su voz quebrándose. Tiene que haber un error. El doctor Alejandro negó con la cabeza. Lo siento, Elena, pero los resultados son concluyentes. El bebé que estás esperando no es de Carlos. El mundo pareció detenerse para Carlos. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. ¿Qué está pasando aquí?, logró articular, su voz apenas un susurro ronco. Elena y el doctor Alejandro se giraron sobresaltados. El rostro de Elena palideció aún más al ver a Carlos. Carlos, jadeó, yo, no entiendo. Esto no puede ser verdad. El doctor Alejandro dio un paso adelante, su expresión grave. Señor Mendoza, sé que esto es un shock, pero los resultados de las pruebas genéticas son inequívocos. El ADN del feto no coincide con el suyo. Carlos sintió que la rabia y el dolor lo invadían. ¿Pruebas genéticas? ¿Cuándo se hicieron estas pruebas? ¿Y por qué? Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó acercarse a Carlos. Mi amor, te juro que no entiendo cómo puede ser esto posible. Nunca te he sido infiel, lo juro por nuestros hijos. Carlos retrocedió, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Entonces, ¿cómo explicas esto, Elena? ¿Cómo es posible que ese bebé no sea mío? El doctor Alejandro intervino, su voz calmada pero firme. Hay varias explicaciones posibles, señor Mendoza. Podría ser un error en el laboratorio, aunque es poco probable. También existe la posibilidad de una condición médica rara llamada quimerismo, donde una persona tiene dos conjuntos de ADN en su cuerpo. Carlos miró al doctor con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Y por qué se hicieron estas pruebas en primer lugar? ¿Qué clase de estudio es este realmente? El doctor Alejandro pareció vacilar por un momento. El estudio, bueno, la verdad es que hay más en juego de lo que les he dicho. Elena, que hasta ese momento había estado en shock, se giró hacia el doctor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está ocultando? El médico tomó aire profundamente antes de continuar. La verdad es que fui contactado por alguien que tiene un interés personal en este embarazo. Alguien que cree que podría ser el padre biológico del bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Elena, por su parte, parecía estar al borde del colapso.
¿Quién?, logró preguntar Carlos, su voz apenas audible. El doctor Alejandro miró a Elena con una expresión de disculpa. Es alguien de su pasado, Elena. Alguien que dice que tuvieron una relación hace años, antes de que se casara con Carlos. Elena palideció aún más, si eso era posible. No, susurró, no puede ser. Carlos miraba de Elena al doctor, sintiendo que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Quién era esta persona del pasado de Elena? ¿Cómo era posible que el bebé no fuera suyo? Y lo más importante, ¿podría su matrimonio sobrevivir a esta revelación? Lo que ninguno de ellos sabía era que esta revelación era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, su confianza y su familia de maneras que nunca hubieran imaginado. El pasado de Elena estaba a punto de colisionar con su presente, y las consecuencias serían devastadoras. Yo iré, dijo con voz ronca, saliendo del estudio como un autómata. Al abrir la puerta, Carlos se encontró cara a cara con un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido y ojos penetrantes que le resultaron extrañamente familiares. Buenas noches, dijo el hombre con voz suave pero firme. Soy Javier Montero. Estoy buscando a Elena. El corazón de Carlos dio un vuelco. Ese nombre, lo había escuchado antes, en susurros y conversaciones a medias que Elena había tenido con su madre hace años. ¿Quién es, Carlos? La voz de Elena sonó desde el pasillo. Al ver al hombre en la puerta, el color abandonó su rostro. Javier. Javier dio un paso adelante, sus ojos fijos en Elena. Ha pasado mucho tiempo, Elena. Carlos miró de uno a otro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Elena, ¿quién es este hombre? Elena, temblando visiblemente, tomó aire antes de responder. Carlos, este es Javier. Él fue mi primer amor, antes de conocerte. Javier asintió, su mirada oscilando entre Carlos y Elena. Lamento presentarme así, pero cuando me enteré del embarazo, tenía que venir. Carlos sintió que la rabia lo invadía. ¿Enterarte del embarazo? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí, Elena? Elena, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse a Carlos, pero él retrocedió. Carlos, te juro que no entiendo nada de esto. Javier y yo terminamos hace años, mucho antes de que te conociera. Javier intervino, su voz calmada pero con un toque de urgencia. Elena, sé que esto es un shock, pero hay algo que necesitas saber. Algo sobre nuestro pasado que podría explicar lo que está sucediendo. En ese momento, el doctor Alejandro apareció en el pasillo, sus ojos abriéndose de par en par al ver a Javier. Señor Montero, no esperaba que viniera personalmente. Carlos miró al doctor, la comprensión dawning en sus ojos. Usted sabía sobre esto todo el tiempo. El estudio, las pruebas, todo era para él, ¿verdad? El doctor Alejandro tuvo la decencia de parecer avergonzado. Señor Mendoza, le aseguro que mi intención era. Basta, gritó Elena, sorprendiendo a todos. Quiero la verdad. Ahora. Javier, ¿qué es lo que tengo que saber? Javier tomó aire profundamente antes de hablar. Elena, ¿recuerdas la última vez que nos vimos, hace 8 años? Hubo un accidente en el laboratorio donde trabajaba. Un experimento que salió mal. Elena frunció el ceño, confundida. Sí, lo recuerdo. Estuviste en el hospital por semanas. Pero, ¿qué tiene eso que ver con? Todo, interrumpió Javier. Ese accidente alteró mi ADN de formas que aún no comprendemos completamente. Y ahora, parece que esos cambios podrían haberse transmitido de alguna manera. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Está diciendo que usted es el padre del bebé? ¿Después de 8 años? Javier negó con la cabeza. No estoy seguro de nada. Por eso necesitábamos las pruebas, por eso contacté al doctor Alejandro. Elena, existe la posibilidad de que el ADN alterado que llevo en mi cuerpo haya permanecido en ti todo este tiempo.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se apoyó contra la pared, su mente un torbellino de emociones y preguntas. Carlos, por su parte, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta revelación era solo el comienzo. El pasado de Elena y Javier, el experimento fallido, y el bebé que Elena llevaba en su vientre estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La ciencia, el amor y el destino se entrelazarían de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado, poniendo a prueba los límites de su comprensión y de sus corazones. Finalmente, Elena rompió el silencio, su voz temblorosa pero decidida. Necesito entender exactamente qué está pasando aquí. Javier, explícame todo. Desde el principio. Javier asintió, pasándose una mano por el cabello canoso. El experimento en el que trabajaba hace 8 años era sobre manipulación genética. Estábamos tratando de desarrollar una forma de curar enfermedades hereditarias alterando el ADN. Pero algo salió mal. Carlos, quien había estado mirando fijamente por la ventana, se giró. ¿Y qué tiene que ver eso con Elena y nuestro bebé? Javier miró a Elena con una mezcla de culpa y preocupación. El accidente me expuso a un compuesto experimental. Alteró mi ADN de una manera que no esperábamos. Y ahora, parece que esos cambios podrían haberse transmitido de alguna manera a Elena. Elena se llevó las manos al vientre, protectora. Pero, ¿cómo es posible? Han pasado 8 años, Javier. Carlos y yo hemos tenido 2 hijos desde entonces. El doctor Alejandro intervino. Esa es la parte más intrigante y preocupante. Parece que el ADN alterado del señor Montero podría haber permanecido dormido en su cuerpo, Elena, hasta ahora. Carlos se acercó a Elena, su rostro una mezcla de confusión y dolor. ¿Estás diciendo que este bebé es producto de algo que pasó hace 8 años? ¿Cómo podemos estar seguros? Javier sacó un sobre de su chaqueta. Estos son los resultados de las pruebas que el doctor Alejandro realizó. Muestran una coincidencia parcial con mi ADN alterado. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo y leer el contenido, sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, esto no tiene sentido. Carlos, incapaz de contenerse más, explotó. Todo esto es una locura. ¿Cómo esperan que creamos algo así? Elena, por favor, dime que no es cierto. Elena miró a Carlos, su rostro surcado por las lágrimas. Carlos, te juro que no entiendo nada de esto. Sabes que te amo, que nunca te engañaría. Javier dio un paso adelante. Carlos, entiendo su confusión y su dolor. Pero le aseguro que Elena no tiene culpa en esto. Si alguien es responsable, soy yo. Mi trabajo, mi experimento. De repente, Elena soltó un grito ahogado, doblándose sobre sí misma. Ah. El bebé, algo no está bien. Carlos olvidó momentáneamente su ira y corrió hacia ella. Elena. ¿Qué sucede? El doctor Alejandro se acercó rápidamente, examinando a Elena. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente. Esto podría ser una complicación relacionada con la naturaleza única de este embarazo. Mientras Carlos ayudaba a Elena a levantarse, miró a Javier con una mezcla de resentimiento y miedo. Esto no ha terminado. Si algo le pasa a Elena o al bebé. Javier asintió solemnemente. Lo entiendo. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudar. Mientras salían apresuradamente de la casa, con Elena apoyada en Carlos y el doctor Alejandro llamando a una ambulancia, la tensión en el aire era palpable. Lo que había comenzado como una revelación impactante ahora se convertía en una carrera contra el tiempo. Lo que ninguno de ellos sabía era que los eventos que estaban por desarrollarse en el hospital cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El bebé que Elena llevaba en su vientre no era solo el producto de un experimento fallido, sino la clave para descubrimientos que desafiarían todo lo que creían saber sobre la ciencia y el amor. La noche apenas comenzaba,
y con ella, una serie de eventos que pondrían a prueba los límites de la lealtad, el perdón y la comprensión humana. De repente, las puertas se abrieron y el doctor Alejandro salió, su expresión grave. ¿Cómo está ella?, preguntó Carlos, acercándose rápidamente. El médico tomó aire antes de responder. Elena está estable, pero el bebé está en peligro. Hay algo en su ADN que está causando complicaciones que nunca habíamos visto antes. Javier se levantó, acercándose también. ¿Es por el experimento? ¿Por mi culpa? El doctor Alejandro asintió lentamente. Es posible. El ADN del feto muestra alteraciones similares a las suyas, señor Montero. Pero amplificadas, evolucionadas de alguna manera. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo salvamos a Elena y al bebé? El médico miró a Javier. Necesitamos su ayuda, señor Montero. Su ADN alterado podría ser la clave para estabilizar al bebé. Javier asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario. Carlos lo miró, una mezcla de gratitud y resentimiento en sus ojos. Gracias, murmuró. Mientras el doctor Alejandro se llevaba a Javier para realizar más pruebas, Carlos se quedó solo en la sala de espera, su mente un torbellino de emociones. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo podía un experimento de hace 8 años amenazar ahora la vida de su esposa y su hijo no nacido? Horas más tarde, el doctor Alejandro regresó, su rostro mostrando signos de agotamiento pero también un destello de esperanza. Tenemos una idea, dijo. Pero es arriesgada y necesitamos su consentimiento, señor Mendoza. Carlos se enderezó. ¿De qué se trata? Queremos intentar una terapia génica experimental. Utilizaremos el ADN modificado del señor Montero para intentar estabilizar al bebé. Pero, hay riesgos. ¿Qué clase de riesgos?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. El doctor Alejandro tomó aire. Podría no funcionar. Y si funciona, el bebé podría nacer con habilidades o características que no podemos predecir. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. ¿Y si no hacemos nada? Es probable que perdamos al bebé, respondió el médico con gravedad. Y Elena, también podría estar en peligro. Carlos sintió que el mundo se detenía. En ese momento, todas sus dudas, sus celos, su ira, se desvanecieron. Solo quedaba el amor por Elena y el deseo desesperado de salvar a su familia. Háganlo, dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Salven a mi esposa y a nuestro hijo. El doctor Alejandro asintió, poniendo una mano en el hombro de Carlos. Haremos todo lo posible. Pero debe entender, si esto funciona, el bebé que nazca podría ser muy diferente a lo que esperábamos. Carlos miró hacia las puertas tras las cuales Elena luchaba por su vida y la de su hijo. No importa cómo sea. Será nuestro hijo, y lo amaremos. Mientras el doctor Alejandro se alejaba para comenzar los preparativos, Carlos se hundió en una silla, el peso de la situación cayendo sobre él. Lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre, de maneras que ni siquiera podía imaginar. La noche avanzaba, y con ella, el destino de la familia Mendoza pendía de un hilo. Lo que nacería de esta noche de angustia y esperanza sería algo que el mundo nunca había visto antes. De repente, las puertas se abrieron de golpe y el doctor Alejandro salió corriendo. S.R. Mendoza. S.R. Montero. Vengan rápido. Carlos se levantó de un salto, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué sucede? ¿Elena está bien? El doctor Alejandro los guió apresuradamente por los pasillos. El bebé está naciendo. Y algo extraordinario está sucediendo. Al entrar en la sala de partos, la escena que los recibió los dejó sin aliento. Elena estaba en la cama, su rostro cubierto de sudor, pero con una expresión de asombro en sus ojos. A su alrededor, los médicos y enfermeras miraban con incredulidad el monitor que mostraba al bebé. Carlos, susurró Elena,
extendiendo su mano hacia él. Mira. En la pantalla, el bebé parecía estar brillando. Una suave luz azulada emanaba de su pequeño cuerpo, pulsando al ritmo de su corazón. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos, acercándose a Elena y tomando su mano. El doctor Alejandro, con los ojos brillantes de emoción y asombro, respondió: el ADN modificado parece haber dotado al bebé de propiedades bioluminiscentes. Nunca habíamos visto algo así en un ser humano. Javier, quien se había quedado en la puerta, murmuró: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Elena soltó un grito de dolor, y todos volvieron su atención hacia ella. Viene, el bebé viene, jadeó. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Carlos sostuvo la mano de Elena, murmurando palabras de aliento, mientras los médicos trabajaban. Y entonces, con un último esfuerzo de Elena, el llanto de un bebé llenó la habitación. Pero no era un llanto normal. Era como música. Un sonido celestial que parecía resonar en el alma de todos los presentes. La enfermera, con manos temblorosas, envolvió al bebé en una manta y lo acercó a Elena y Carlos. Es una niña, anunció, su voz llena de asombro. Cuando Elena tomó a su hija en brazos, la habitación se iluminó con una suave luz azul. La pequeña abrió los ojos, revelando unos iris de un azul eléctrico que parecían brillar con luz propia. Es hermosa, susurró Elena, lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Carlos, abrumado por la emoción, acarició suavemente la cabeza de su hija. Es perfecta, dijo, su voz quebrándose. Javier se acercó lentamente, sus ojos fijos en la pequeña. Lo siento, comenzó, pero Carlos lo interrumpió. No, dijo Carlos, sorprendiendo a todos. No te disculpes. Sin ti, sin tu ADN, podríamos haberla perdido. Gracias. El doctor Alejandro, recuperándose de su asombro, habló: necesitaremos hacer más pruebas, por supuesto. Asegurarnos de que está sana y entender sus habilidades únicas. Elena miró a Carlos, buscando su aprobación. Él asintió suavemente. Haremos lo que sea necesario para protegerla y entenderla, dijo. Mientras la familia Mendoza se maravillaba con su nueva integrante, nadie en la habitación podía imaginar cómo esta niña extraordinaria cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente el curso de la historia.